La fotorrespiración. Estrategias para evitarla. La fotorrespiración es un proceso que tiene lugar cuando el ambiente es cálido y seco. En estas condiciones, los estomas de las hojas se cierran para evitar la pérdida de agua y el oxígeno producido durante la fase luminosa de la fotosíntesis alcanza grandes concentraciones. Esto provoca que el rubisco, la enzima del ciclo de Calvin, que se encarga de unir dióxido de carbono a la ribulosa 1,5-bifosfato, se decante por unirse a la molécula de oxígeno y que consecuentemente se produzca la destrucción de ribulosa 1,5-difosfato. Cuando esto sucede, hablamos de fotorrespiración y este proceso resulta muy perjudicial porque reduce la capacidad fotosintética de la planta. Así pues, en el proceso de fotorrespiración, la rubisco fija oxígeno en la molécula de 5 carbonos, la ribulosa bifosfato, produciéndose un compuesto de 3 carbonos, fosfoglicerato, y un compuesto de 2 carbonos, fosfoglicolato. El fosfoglicolato no puede continuar en el ciclo de Calvin y es expulsado. Ahora bien, para recuperar parte de los carbonos perdidos, las plantas someten 2 moléculas de fosfoglicolato a un proceso en el que se acaba produciendo una molécula de GAP que podrá ser reincorporada al ciclo de Calvin, pero se pierde un átomo de carbono en forma de dióxido de carbono. Aun así, este proceso no permite la generación de moléculas de glucosa, ni mucho menos la regeneración completa de las moléculas de ribulosa 1,5-bifosfato. Por este motivo, decimos que este proceso disminuye considerablemente el rendimiento fotosintético de las plantas. Por lo tanto, la fotorrespiración es una vía metabólica derrochadora, que sucede cuando la enzima rubisco del ciclo de Calvin se une a un oxígeno en vez del dióxido de carbono. La mayoría de las plantas, denominadas C3, no pueden hacer nada para combatir la fotorrespiración. Ahora bien, las plantas C4 y CAM sí que disponen de estrategias para reducir al mínimo la fotorrespiración. Las plantas C4 lo hacen separando la fijación inicial de dióxido de carbono y el ciclo de Calvin en espacios separados, dado que lo llevan a cabo células de diferentes tipos, mientras que las plantas K separan en el tiempo estos dos procesos. Empezaremos viendo el funcionamiento de las plantas C4. En las células del mesófilo, la enzima PEP carboxilasa, una enzima parecida a la rubisco, pero que no se ve afectada por elevadas concentraciones de oxígeno, capta el dióxido de carbono atmosférico y lo une a una molécula de 3 carbonos, formando una molécula de 4 carbonos. El oxalacetato, la molécula, en esta forma no puede salir de las células del mesófilo y por consiguiente es transformada en malato. De esta forma será transportada hacia las células internas localizadas en el tejido conductor. Aquí, la molécula de 4 carbonos libera una molécula de dióxido de carbono, que será captada por la rubisco e incorporada al ciclo de Calvin, permitiendo la generación de materia orgánica, mientras que el piruvato generado deberá volver a las células del mesófilo, consumiéndose una molécula de ATP y convirtiéndose en la forma fosfoenol-piruvato, PEP, con el fin de que el PEP carboxilasa pueda continuar trabajando, ya que necesita de este sustrato. Por lo que respecta a las plantas K, estas plantas dominan en zonas muy cálidas y secas, como los desiertos. En este caso, estas plantas, por la noche, en oscuridad, abren sus estomas para que el dióxido de carbono se difunda por las hojas. Este dióxido de carbono se fija al fosfoenol piruvato, PEP, mediante la PEP carboxilasa, lo mismo que sucede con las plantas C4, y el compuesto de 4 carbonos generado se guarda en las vacuolas de las células del mesófilo.
Cuando de nuevo la planta dispone de luz, es decir, amanece, el compuesto de 4 carbonos sale de las vacuolas y libera una molécula de dióxido de carbono, que será utilizada en el ciclo de Calvin para producir materia orgánica. La vía K también consume ATP. Sin embargo, las plantas que utilizan esta vía, además de evitar la fotorrespiración, también utilizan el agua de forma más eficiente, ya que por la noche las temperaturas son más bajas y la humedad es más elevada, y consecuentemente la pérdida de agua es mucho menor.